Muy bien. Buenas noches a toda la comunidad lenciopraína que nos escucha a nivel nacional e internacional. Esta es una noche especial para la comunidad, para la Asociación Lenciopraína, porque es una noche donde vamos a presentar a un hermano lenciopraíno, Renzo Alfaro, de la 43 promoción, que quizás va a ser lo que todos nosotros, desde el día que salimos del colegio militar, hemos querido hacer, que es regresar mentalmente a nuestra vida de cadete. ¿Cómo no añorar la vida en el colegio militar desde ese primer día que ingresamos como perros, ¿no? Asustados y conociendo la dinámica del colegio hasta el último día, ese día que desfilamos como gallardos cadetes de quinto año cantando nuestra himno de promoción? ¿Cómo no recordar esa vida que nos formó? Y eso es justamente lo que hoy día Renzo ha logrado a través de las páginas de su libro, El Cadete Petete. Un libro que me he complacido en leer y que me ha transportado a esa época de mi vida tan hermosa y que nunca voy a olvidar. Y es importante además porque Renzo se incorpora a ese grupo también de cadetes históricos. En el transcurso de los años han ido escribiendo insignes novelas respecto a la vida en el colegio militar. No debemos dejar de recordar a Felipe Buendía, de la primera promoción, que escribió su libro famoso, La Séptima Sección. A Elías Hasbro, de la 17, que escribió su libro, La Huida. A Enrique Vega León, de la 11, y su libro El Perro Pendejo. Y como él, cómo no referir tantos hermanos los ucranianos que han de una u otra manera escrito su vida en el colegio militar y que ha sido llevado inclusive al cine con la obra de Mario Vargas Llosa de la séptima promoción, Las y los perros. Hoy día Renzo nos trae su visión, su forma de entender y de querer el colegio militar. Eso que a todos nos ha formado en los valores que apreciamos, que queremos, que respetamos, que pregonamos. Renzo recibe la felicitación de la Asociación Luso-Ucraniana por este esfuerzo. Recibe además nuestro saludo y te dejamos contigo esta pantalla para que compartas con toda la comunidad ese sentimiento y esa emoción que me ha embargado a mí con solamente leer tu libro y transportarme a esa época de mi vida. Alto el pensamiento para ti, Renzo. Adelante. Gracias. Bien, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Renzo. Bien, muchas gracias para mí es un honor, primero, poder hacer algo que es real. Creo que todos cuando estamos en el colegio militar pensamos en que queremos escribir nuestra historia, o al menos a mí me pasaba eso. Cuando estaba en tercer año siempre pensaba y decía que quería tener un diario y al anochecer poder escribir todo lo que me había pasado en ese día para que queden como historias de mi vida. Obviamente los que hemos estado en el colegio militar y en tercer año sabemos que eso era poco probable tener ese tiempo para poder escribir lo que nos pasaba en el día. Para mí es un honor volver aquí a mi casa, donde me formé, a presentar mi libro, mi quinto libro, y un libro especial para mí que habla de mi vida en el colegio. Por ahí están mis hijas, mi madre, mi esposa, mi otro hijo, y para mí es muy especial este momento. El libro nace de
yo creo que nace cuando estaba en tercer año, y el libro se llama El cadete Petete, porque ya les voy a narrar por qué, y nace cuando estaba en el colegio porque quería recopilar toda mi historia, y el libro solo habla del tercer año del colegio militar, dejando abierta la posibilidad de escribir el cuarto año y el quinto año. ¿Y por qué se llama el cadete Petete? Cuando yo entro al colegio militar, yo entro al colegio militar en el año 87. En el año 86, si recordamos, se estrena la película La ciudad y los perros. Mi promoción ve en segundo de media, cuando estábamos en segundo de media y con 12 años o 13 años, miramos la película La ciudad y los perros. Y entonces sabíamos lo que pasaba en el colegio y sabíamos perfectamente a dónde queríamos entrar. Algo así como un poco masoquistas, ¿verdad? Después de ver La ciudad y los perros, querer entrar al colegio militar. Alguien me preguntaba hace unas semanas si la vida en el colegio era como La ciudad y los perros. Y yo le contestaba que en verdad La ciudad y los perros se quedó chiquita para narrar lo que es la vida en el colegio militar. Y entonces yo le llamo el cadete Petete porque cuando entro al colegio a mí me ponen el nombre de Petete. ¿Y por qué me ponen el nombre de Petete? Porque yo era, si no era el más bajo de estatura de mi promoción, era uno de los dos más bajos. Y entonces estábamos ahí en algún empate. De los 525 que nosotros ingresábamos, yo era el más bajo de mi promoción, con lo cual tenía menos condiciones físicas que el resto de mi promoción. Y entonces esto va a hacer que en mí se desarrolle una personalidad y unas habilidades blandas muy importantes que marcarían el resto de mi vida. Los que hemos estado en el colegio militar sabemos que bajo en cualquier circunstancia viene el suboficial o el capitán o el técnico cuando estás de perro en tercer año y te dicen visto o no visto, y nos señalaban por ahí el pabellón de la Perlita o cualquier lugar y entran por la derecha, salen por la izquierda y los tres últimos palo. Y yo siempre tenía que llegar último porque mis condiciones físicas eran menos. Esto va a hacer que yo desarrolle una serie de herramientas que luego fortalecerían mi personalidad y entender que nada es imposible, el cadete es mago y una serie de estas circunstancias. ¿Por qué Petete? En la 41 existía un técnico, Torres Pasalacqua. Torres Pasalacqua es el que me va a poner a mí Petete. Por cuestiones de la vida, por situaciones de la vida, yo tenía a mi abuela, la mamá de mi papá, que vivía en Los Olivos cuando yo estaba en segundo de media. Al costado de la casa de mi abuela vivía Torres Pasalacqua, que yo no sabía en ese momento ni cómo se llamaba ni nada de esto. Nosotros íbamos a visitar a mi abuela cada domingo. Mi padre nos llevaba a visitar y entonces yo crecí en La Victoria, entonces era siempre inquieto. Y salía los domingos a jugar pelota a la pista. En ese tiempo jugábamos en la pista, ¿verdad? Y Torres Pasalacqua salía por su puerta sin polo y era el bacancito del barrio. Y siempre yo discutía con él de juego, pero así. Y él me preguntaba a mí dónde había vivido yo y entonces yo le decía en La Victoria. Y entonces él me decía Alianza. Y cada vez que me veía, cada domingo, él me decía Alianza. Y a mí eso me enojaba porque yo era de la U. Y entonces discutía con él. Y él sabía. Un día, era un domingo, y yo lo veo a Torres Pasalacqua con el pantalón de salida y su camisa blanca, sin capot, sin polaca. Y entonces yo le pregunto qué era eso. Y él me dice que era cadete de la escuela militar. Me mintió, claro. Entonces yo le decía, qué bien.
yo quiero estudiar en el colegio militar, y él no me volvía. Yo lo insultaba a él, y entonces era una pelea constante de un niño palomilla frente a alguien más grande. Cuando el colegio militar, me doy con el monitor de tercer año. Tan pronto me ve y me reconoce, en un momento sabía que mis problemas empezaban. Y entonces Torres Pasalacqua me pone a mí el nombre de Petete. Y entonces él me tenía todo el día donde me veía cantando de esta manera. Y yo andaba así por todo el colegio militar. Petete, moviendo mi cabeza. Petete soy. 1, 2, 3, 4. Y todo el día estaba así. Yo estaba colgado como si fuera un llavero de su pasador del pantalón, caminando así. Soy Petete. Petete soy. 1, 2, 3, 4. Y entonces, al poco tiempo, toda mi promoción me conocería como Petete. Y entonces ahí nace Petete. Y esto es muy, muy interesante para mí porque el libro a lo largo de los capítulos va a albergar anécdotas, situaciones que yo vivía para poder siempre estar cuidándome, protegiéndome. Y a los 13 años ya no vivía con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, y entré a una ciudad, porque era una ciudad inmensa, donde extrañaba a mi madre. Yo no estaba enamorado, era muy niño emocionalmente como para pensar en enamorada. Mi mundo era mi madre. Y mi madre en ese momento, que por ahí debe de estar, mi madre en ese momento juega un papel importante en mi vida, por eso que el libro se lo dedico a ella, porque tuvo ese valor para poder acompañarme durante todo ese tiempo. Era una coach. Yo hoy trabajo como coach y mi madre en realidad fue mi coach durante todo el tercer año. Yo recuerdo que escuchaba mucho que en el colegio penaban, ¿verdad? Y entonces yo siempre le decía a mi madre, si yo veo algo, me salgo del colegio. Y recuerdo que mi madre me contaba una anécdota o me decía algunos consejos y me decía, las almas penan porque quieren paz. Y cuando tú veas una alma, solo rézale y ella se va a quedar en paz. Y a mí eso se me grabó. Recuerdo que en tercer año estaba haciendo guardia y por esas cuestiones de la suerte de la vida, me tocó hacer guardia con un aspirante, porque hacíamos estos turnos, ¿verdad? Y nos tocaba un cadete de tercer año, un cadete de cuarto año. Y entonces me tocó hacer con un cadete de cuarto año, y mi puesto de vigilancia era nada menos que en las Siberias. Y mi turno era el turno de las 3 de la mañana. Cuando llegamos a las Siberias con el armamento a las 3 de la mañana frente al tanto frío y a esta noche, el cadete de cuarto año, Bizarreta, recuerdo su nombre, el cadete de cuarto año, hoy vive en Estados Unidos me parece, el cadete de cuarto año lo que hace es, me deja en el puesto de vigilancia y me dice, ya regreso, y él se va. Cuando yo veo que él se aleja, yo le decía, por favor, aspirante, no me deje solo. Y él, ya saben con todas las palabras que me podía decir, me deja en el puesto de vigilancia. En ese momento, yo veo que a lo lejos, venía una sección corriendo, pero a las 3 de la mañana era poco probable, bueno, no tan poco probable, que una sección corra. Y a la medida que se iban acercando a mi puesto de vigilancia, se desvanecen. En ese momento me acordé. Entonces les contaba que llego al colegio militar y encuentro a Torres Pasalacqua, y entonces me ve un día, y además era monitor de tercer año, y me ve y me grita Alianza, y él me va a poner Petete, ¿verdad? Y me haría caminar por toda la ciudad
del colegio militar, siempre gritando, soy Petete, Petete soy, 1, 2, 3, 4, a lo largo del tercer año. Y ahí toda mi promoción muy pronto me conocería como el cadete Petete, ¿sí? Les contaba que mi madre se convertiría en una pieza fundamental en mi estancia durante el tercer año y durante toda mi vida en el colegio militar. Y se convertiría en mi coach, prácticamente. Yo hoy soy coach. Y entonces atribuyo que mi madre hizo un trabajo muy importante cuando yo estaba en tercer año, sobre todo. Y siempre tuvo palabras sabias para prepararme emocionalmente. Cada domingo, yo recuerdo, cuando tenía que volver al colegio, por las tardes ya comenzaba a estar triste. Y yo le decía a mi madre, una semana más. Y mi madre siempre decía, no, es una semana menos, ¿sí? Y esto me hizo entender, y es una frase que yo llevo en mi vida hasta hoy. Siempre que estoy viviendo algo, para mí no existe esto, y si volviera a empezar, porque mi madre me hacía esta comparación. A veces yo le decía a mi madre, cómo quisiera que los domingos, le decía, cómo quisiera que vuelva a ser viernes, para volver a llegar a la casa de nuevo. Y entonces mi madre me decía, no tendría sentido alguno, porque volvería a ser domingo y volveríamos a estar en este mismo momento. Y entonces me enseñó un pensamiento que era muy importante, vivir el aquí y el ahora, el no estar pensando en que si retrocedo, porque nuevamente vuelve a llegar ese presente. Entonces mi madre me acompañó mucho en este tercer año. Yo era muy niño, tenía 13 años, y era muy pegado a ella además. No pensaba en enamorarme y en esas cosas. Y en mi estancia en el colegio, yo recibiría mucho lo que hoy llamaríamos bullying, ¿verdad? Si tendríamos que hablar del bullying, creo que yo recibí mucho bullying en el colegio militar. Yo recuerdo, claro, era el más bajo de mi promoción, entonces siempre me estaban diciendo enano. Entonces, todo el tiempo me decían enano, petete, enano. Esto en realidad no marcaba mi personalidad para hacerme menos, marcaba mi personalidad para desafiarme ante lo que yo vivía. Y entonces siempre era el último en llegar, en algunas condiciones físicas, en todos los castigos, siempre el que tenía menos condiciones. Recuerdo mucho, por ejemplo, la primera ceremonia que íbamos a hacer con uniforme nosotros, y entonces nos estuvieron ensayando interminablemente el desfile, para pasar por el patio de armas, donde iban a venir nuestros padres, ¿verdad? Y entonces eran interminables estos ensayos hasta la noche, ya los que han estado en el colegio deben de saber. Entonces comenzamos a ensayar y ensayar una y dos y tres veces, toda la ceremonia, el desfile. Y era muy bonito porque era la primera vez que nuestros padres nos iban a ver con nuestros uniformes. Y yo tenía mucha ilusión de aquel momento. Cuando llega el día de la ceremonia, nosotros salimos del desayuno y el capitán de año manda a que retiren a la última fila de cada sección, es decir, a los más enanos. Y entonces me retiraron de la sección y nos llevaron a una cuadra y nos echaron candado, nos encerraron en la sección, para que nadie nos vea, porque era una ceremonia que venían los padres, pero además era una inspección del ejército. Y ese momento, ese día, yo recuerdo que me sentía muy triste porque sabía que mi madre, que mis hermanos estaban afuera y que querían verme, y además que yo quería que me vean desfilar, y estaba encerrado, y sentía muchas emociones, como que se avergonzaban de mí porque era enano, porque no podía tener el uniforme, un enano, y además, ya se imaginan, todo lo emocionalmente que acontecía cuando nos encerraban y te encerramos por enano y no valen nada, y todos estos mensajes que ingresaban. Y yo recuerdo esa mañana muy triste, con mucha cólera, porque quería
que mi madre me vea desfilar. Pero todo esto hacía que en mí aparezca una emoción de desafiarme, de probarme y probarle a todos que ese enano, que ese que tenía las menores condiciones, podía marcar la diferencia. Y entonces en mí desarrollaba toda esa energía con el desarrollo de habilidades. Siempre digo que el colegio militar es una universidad de habilidades blandas para quienes pasamos por ahí. Yo comparto con la mirada que tienen mis hijas de que el colegio no sirve para mucho. Y es verdad, nuestra educación está tan venida a menos que no sirve de mucho los cursos, lo que nos preparan. Sin embargo, el colegio militar deja un agregado muy importante en la personalidad de cada uno de los que pasamos por ahí y nos forma para que nada nos detenga. Cuando yo vivía lo que vivía, sabía que el mundo no me iba a parar, sabía que no existiría el no para mí, que el imposible no existiría, que viviría en las infinitas posibilidades. Recuerdo que en ese entonces íbamos a estudiar por las mañanas, llevábamos los cursos como cualquier colegio civil y estudiábamos hasta la 1 de la tarde en ese entonces. Y teníamos un recreo que era aproximadamente a las 10 de la mañana. Entonces, cuando tocaba el timbre del recreo, los cadetes salíamos por un espacio de 15 minutos y muchos querían llegar primero al teléfono porque armábamos una cola para poder hablar por teléfono y bueno, y tener al menos 2 minutos para poder hablar. Obviamente cuando tocaba el timbre por mis condiciones físicas, yo llegaba como número 30 a la cola y no podía hablar nunca por teléfono. Sin embargo, rápidamente comencé a mirar cómo era el movimiento y lo que hacía era 5 minutos para la hora que toque el timbre del break, del descanso. Yo me escapaba del salón y me iba hasta más o menos los que hemos estado en la antigua construcción, la ubicación que venía para la puerta que salía de las aulas por donde estaba la peluquería, por donde estaba la imagen de San Judas Tadeo. Y entonces había un desnivel, algo así, y yo me escondía en ese desnivel hasta esperar que toque el timbre y comenzar a correr y asegurarme de llegar primero al teléfono público para poder hablar con mi madre. Esto hacía que yo comience a despertar algunas miradas y algunas cosas, habilidades, para poder contrarrestar esta desventaja que tenía. Cuando en el libro cuento otra anécdota que me gusta mucho, cuando nos llevaban al estadio por las noches y entonces nos hacían correr una vuelta al estadio y los 9 primeros formábamos en filas, en columnas de 9, los 9 primeros se iban a dormir y yo llegaba último. Los que estamos en la construcción antigua sabemos que en el estadio había un desnivel, exactamente como esta mesa. Es decir, la cancha de fútbol estaba a esta altura de la mesa y la pista de tartán en el suelo, la pista de arena, y había un desnivel. El capitán o los oficiales se colocaban en esta esquina y nos hacían correr por toda la cancha del estadio hasta llegar aquí. Más o menos en esta otra esquina estaba el Coliseo. Cuando nos mandaban a correr, y en la oscuridad del colegio que siempre acompañó al colegio, a la altura del gimnasio yo me dejaba caer en la cancha y me quedaba ahí. Y esperaba que envíen la siguiente vuelta a correr. Cuando llegaba la siguiente vuelta, cuando ellos estaban muy cerca a mí, yo me ponía de pie y corría para asegurarme llegar entre los 9 primeros.
con la oscuridad y con la distancia, los suboficiales no llegaban a verme. Y historias como esta que narro en el libro son las que yo voy despertando estas habilidades para poder sobrevivir en un mundo que era desconocido para mí y el cual tenía y me retaba a sacar todas las estrategias posibles para poder vivir, porque lo que tenía claro era que yo Lorna no iba a ser, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que acontecían formarían mi personalidad. El colegio para mí, sin lugar a dudas, siempre he dicho que el equilibrio que tomo en la vida son producto del colegio militar y los traslado a mi vida. En algún momento quise iniciar operaciones en Colombia y puse mis oficinas en Colombia sin conocer a nadie en Colombia y arriesgándome. Yo en este momento tengo operaciones en Brasil, comencé a trabajar en Brasil cuando no hablaba, ¿la conexión está bien? Cuando no hablaba una sola palabra en portugués y llegaba a un país que tenía una cultura diferente a la mía. Entonces lo que viví en el colegio militar, que hoy amo, que sea parte de mi vida, yo tenía claro que el mundo, no habría nada en el mundo que me pueda detener. El cadete Petete es un libro que primero es un regalo para mí, porque es regresar a recorrer todas estas historias más importantes que marcaron mi vida y que nunca saldrán de mí y que las contaré 1000 veces y que se las contaré a mis hijos y que se las cuento y se las contaré a mis nietos y que siempre serán parte de mí. Y además, el cadete Petete nace de este amor de abrazar al colegio militar, porque si volviera a nacer y si la vida me permite nacer 1000 veces más sería un cadete Leoncio Pradino. 1000 veces más formaría parte de esta hermandad que siempre estamos dispuestos a ayudarnos, a abrazarnos, porque sabemos lo que hemos vivido dentro de nuestra historia. A lo largo de las 130 páginas que narro, cuento historias que para mí guardo en mi corazón y son un poco abrir este espacio con mis hermanos. Soy de la 43 promoción y una promoción muy unida, y mis hermanos de la primera y segunda, que somos mucho más unidos, que dedico un capítulo del libro para mis hermanos de la primera y segunda, que hasta hoy seguimos dando muestras de esto que vivíamos. Recuerdo que teníamos un monitor, Miera, que no volví a saber más de él, además, y que Miera nos enseñaría una frase que en mí quedó muy marcada: unidos como un puño. Y esa frase la escuché desde el primer día que pisé el colegio militar, unidos como un puño. Y siempre estábamos unidos, ¿verdad? Viviendo todas las adversidades, llorando y sufriendo. Muy interesante. En el libro también narro alguna historia muy bonita de las primeras visitas. Yo recuerdo las primeras visitas cuando estábamos de perros. A las madres del comité de aula se les ocurrió la gran idea de contratar orquestas de salsa para que toquen música en vivo para que nos distraigan durante la visita. En una de esas visitas, mi madre, siempre mi madre haciéndome que haga cosas extrañas, me dice: baila, hijito, porque era bailarín, yo venía de la Victoria, baila con tu hermana. Y entonces yo sabía bailar, y entonces era bailarín, pues era de la Victoria, sabía bailar salsa. Cuando terminó la visita, ya se imaginan los monitores y por ahí algún técnico castigado que había estado en la visita gritando: el perro salserín, y gritaba hasta que entendí que era yo, porque decía: el perro salserín que estuvo bailando en su visita. Y entonces salgo.
Ese día terminé las cuadras de Dulio Poggi en los pabellones de quinto año, parado en un ropero, al lado de una grabadora de aquellos entonces, con esas pilas súper grandes, bailando toda la noche o casi toda la noche para la escuadra de quinto año. Obviamente en la siguiente visita mi madre me dice, hijito, baila. Se imaginan que le decía a mi madre que me dolía la pierna, cualquier situación para no volver a bailar, porque sabía lo que pasaría. El libro es muy anecdótico, en un lenguaje sencillo. Siempre he dicho lo siguiente: del colegio militar hay dos formas de salir. O sales amando el colegio militar, la historia que vives ahí y las posibilidades que te abre, o sales queriéndote olvidar lo que viviste ahí. Yo salí con esta alternativa de amar cada cosa que viví. Lloré, sufrí, me lastimaron la oreja, mi oreja derecha me la lastimarían. Hablo en un capítulo de un técnico de la 41 que me lanzaría 17 cachetadas y una de ellas lastimaría mi oreja, donde tuvieron que hacerme una cirugía, y entonces yo andaba con un parche, ¿verdad? Con un parche, y los cadetes de quinto año de la 41, cada vez que algunos de ellos veían mi parche, se prendían de mi oreja para causarme más dolor. Jóvenes de 16 años con poder, ¿verdad? O cuando tenía mi descanso, me les enseñaba a no hacer los ejercicios, lo rompían en mi cara y me decían, perro, ahora no tienes descanso médico. Entonces, aún con todo esto que viví, soy de la línea de los que ama cada cosa que pasé en el colegio. El colegio militar me entregó a mí, me regaló a mí mi personalidad. Soy fruto total del colegio militar. Y la personalidad que tengo, de la cual vivo orgulloso y vivo admirando día a día, es producto de haber vivido mi adolescencia en el colegio militar. Saber que el cadete es mago, saber que no hay un imposible, saber que puedes conseguir todo lo que tú te programas y proyectas, saber que tienes que pensar, que tienes que mirar, todo eso es producto del colegio. Entonces este libro, que se los presento, y para mí es un honor presentarlo en la Asociación de Exalumnos, donde ya he estado acompañándolos varias veces, es un honor, porque es un regalo para mí, es un regalo para mi madre. Mi madre promoción, hoy no está más con nosotros, pero sería cadete de la 44 promoción. Entonces, vivir por esta ciudad generaría en mí un espacio muy hermoso. Haber entrado aquí cuando era niño, porque en realidad entramos cuando tenemos 13 años, y el descubrir aquí esta independencia que nos hace independientes, porque el cadete se tiene que volver independiente, ¿verdad? Entonces yo los invito a leer este libro, que quién sabe en algún momento se convierta en una película, ¿verdad? En las infinitas posibilidades. Y a esperar, porque también pienso escribir El Monitor Alfaro, que ya será cuando tenga en quinto año. No voy a escribir sobre cuarto año, porque yo no sé si les pasa a alguien. Esto es algo que siempre he querido compartir con los que estudiamos en el colegio militar. Yo recuerdos de cuarto año tengo muy pocos. Los recuerdos que marcan mi vida en el colegio militar son cuando estoy en tercer año y cuando estoy en quinto año. El cadete petete se convertiría en un monitor, ¿verdad? Y en un monitor que marcaba la diferencia, además. Entonces, este chiquito no paró hasta convertirse en un monitor. Además, con muchos desafíos para hacer el curso de monitores y llegar a comandar. Entonces, cuando yo salgo del colegio, salgo pleno y contento, porque para mí fue un éxito estar en el colegio. Entrar y tener todos estos desafíos y todo este bullying, ¿verdad? Y aún así salir contento, feliz, por haber conseguido
lo que quería conseguir en el colegio. En el colegio yo quería ser monitor y terminé siendo monitor, ¿verdad? Entonces esto no se ve en el cadete Petete, esto lo escribiré en un próximo libro. Esto es un poco lo que habla el libro. Los invito a leer las 131 páginas. Está ya a la venta en el formato digital en Hotmart. Y les va a hablar historias muy, muy simpáticas. Tengo un capítulo destinado al técnico de la 41, Sandro Alarcón, que es un técnico que yo tengo mucho cariño. Es una persona que por algún motivo tenía alguna cercanía con algunos primos míos, y que cuando yo entro al colegio, mis primos, no sé si cometieron el error o qué, de recomendarme, de decirle: mi primo acaba de ingresar a Leoncio Prado, cuídalo. No sé si fue para bien o para mal. Y entonces Sandro me encontraría el tercer día, cuando ellos se internaron, cuando salía yo de los malacates, de las duchas, salíamos, y entonces él haría que mi monitor pare la sección, y entonces preguntaría por Alfaro, y entonces yo le diría presente, y entonces él me llamó y me dijo: yo soy Sandro Alarcón, mis primos me habían dicho de Sandro Alarcón. Entonces era algo que, como cuando lo conocí a él, en ese momento me dijo Sandro Alarcón, yo dije: estoy salvado. Pensaba que era algo así. Luego entendería que las recomendaciones no eran como para que seas el hijito mimado, ¿verdad? Pero Sandro siempre estuvo conmigo, me enseñó muchas cosas, y siempre lo guardo en mi corazón, y le dedico un capítulo para hablar un poco de mis historias con él. También tengo un capítulo que lo dedico a Aguirre Mojica, un cadete panameño, que sería uno de mis mejores amigos en tercer año. Estaba algo muy chistoso con Aguirre Mojica. Yo me hago amigo con él y hago el negocio de mi vida, además. Porque va a ser el negocio de mi vida. Cuando nosotros, el día que nos internamos, Aguirre Mojica acababa de llegar de Panamá. Aguirre Mojica era un muchacho alto, muy corpulento, pero como recién estaba ubicado, había llegado, estaba desorientado. Entonces el día que nos internamos, vamos para las aulas, para las cuadras, y Aguirre estaba parado así en las puertas del patio, y yo me le acerco, y todos en ese momento quieren buscar un protagonismo para no dejarse que al otro te haga bullying. Entonces comienzan en esos primeros días el liderazgo, a querer mostrarse, y la gente comienza a usar de Aguirre Mojica, y yo, con mi 1,44 m que tenía, salgo de protector de Aguirre Mojica. Tenía un metro, y entonces yo tenía claro que tenía que trompearme, que tenía que pelear, así me peguen, ¿verdad? Eso lo tenía claro. Y entonces yo lo protejo a Aguirre Mojica. Cuando pasan los días, Aguirre Mojica comienza a aclimatarse y comienza a despertar. Y Aguirre Mojica era una joyita, y era un trompeador y un peleador peleaba pero extremadamente bien. Y entonces Aguirre Mojica comienza a pelear con uno, pelear con otro, y le pegaba a todo el mundo, y andaba de arriba para abajo conmigo, ¿verdad? Entonces andábamos juntos, y él se convierte en mi protector. Entonces fue el negocio de mi vida, porque en ese momento ya estaba protegido, lo tenía Aguirre Mojica. Entonces, sin tener algún interés, porque al principio yo lo quise proteger porque yo era así, y luego hice un buen negocio con Aguirre Mojica, a quien también le dedico un capítulo del libro. Entonces los invito a leerlo, está en Hotmart a la venta. Es un libro muy hermoso, que tengo el honor y la alegría de presentarlo aquí con ustedes. Entonces, si quieren preguntar algo, si quieren saber algo, este es el momento. Qué interesante. Tuve el placer de leer tu libro, mi estimado Renzo, en 2 días, día y medio, y me quedé atrapado, ¿no? Atrapado en el tiempo, cuando teníamos 14 años, ¿no? Y al ver que eras de las 43, creo que hicimos un buen trabajo en la 39 con la 41, porque te trataron muy bien.
Ustedes son mis abuelos. En verdad, los de la 41, yo no sé si es porque yo tenía 1,44 m de estatura, pero yo los de las 41 eran gigantes y en realidad había cada loco. Yo recuerdo un día, no sé si lo hablo creo que también lo hablo en el libro, no sé, que teníamos un técnico Zanetti. Zanetti. Zanetti estaba a un paso de ser demente. Y entonces había aparecido esta moda de agarrarnos de aquí del cuello y dormirnos, dejarnos sin respiración. Y entonces un día estábamos encerando las cuadras y aparece Zanetti y me desmaya. Yo, literalmente, ese desmayo para mí fue un regalo de la vida, porque literalmente yo me trasladé a mi casa y vi a mi mamá, a mi papá, y entonces estaba yo internado, ¿no? Cuando me despertaron, yo no quería despertar, o sea, yo decía, quiero que me vuelva a desmayar. Esas experiencias, ¿verdad? Pero yo veo en tu libro varios personajes predominantes que hasta ahora te acompañan. Tú mismo lo dices que las experiencias fabricadas con esos personajes, porque el colegio son los personajes. Tú eres el personaje principal, pero también hay otros personajes importantes. Esa es la vida de todo Leoncio Pradino, ¿no? Yo les decía en una conferencia a los chicos en el 2019, 2018 creo, que ya había nueva logística, nueva infraestructura en el colegio, y decía, este no es el colegio donde yo viví, pero el colegio no son los muros, aunque los extrañamos un montón, porque ahí vivimos experiencias. El colegio son las personas. Y veo que en tu libro tú mencionas repetidamente la palabra ciudad, ciudad, ciudad. Y sí, el colegio lo veíamos inmenso, ¿no? Yo le contaba a mi hijo la última vez que conversé de eso con él, de que teníamos panadería, chanchería, teníamos todo lo que tiene una ciudad, ¿no? Todo lo que tiene una ciudad. Y quien hacía guardia, quien tenía su puesto de vigilancia en la panadería, pues se venía después de, si le tocaba el último turno de 3 a 6, se venía con su pan calientito, ¿no? Me impactó el personaje que era tu mamá. Definitivamente tu mamá tenía una respuesta opuesta a cada manifestación de un muchacho de tu edad, 13, 14 años, que siente que va a ir a un lugar donde va a ser una víctima, ¿no? Entonces tu mamá te cambia el pensamiento. O sea, yo tomé mis notas por aquí, dije, ¿no? El pensamiento crítico en el cual fue formado por tu madre, ¿no? Pero ese pensamiento crítico quizás no hubiera aparecido si es que no hubieras enfrentado una situación difícil en el colegio militar, porque el colegio militar te presenta la primera crisis en un momento que estás en la crisis de la pubertad, de la adolescencia, o sea, como que hay una tormenta perfecta a esa edad, internado 1 mes y medio, 2 meses, en un colegio que quiere quitarte la civilidad, por eso te internas, porque quiere quitarte todo lo civil y comenzar a programar tu mente con lo militar, ¿no? Por eso que cuentas que tu hermana te despierta que después de la primera salida para tomar un rico desayuno que te habían preparado y te pasa la voz y reaccionas pensando que te habías dormido, que te habías, ¿no? Que estabas tarde a la formación, qué sé yo. Entonces, ¿cómo nos puedes enriquecer más de esas experiencias que tú contaste? Eso es verdad. El colegio para mí es un laboratorio, porque podríamos decir nosotros, pero qué abuso, ¿cómo pudieron vivir estas cosas? Yo creo que el colegio nos adelanta el vivir algo que de todas maneras vamos a vivir en nuestra vida. Y nos lo adelanta precisamente para formarnos, para estar preparados ante esto. La adversidad es parte de la vida de los seres humanos. Los problemas, los conflictos van a ser parte de la vida de los seres humanos. Y el colegio nos prepara para cuando juguemos estos partidos de verdad,
ya tengamos las herramientas y las competencias para afrontarlos. ¿Sí? Mi madre jugó un papel tan importante, o sea, es una sabia, porque tenía respuestas para todo, entonces ella va acompañándome durante todo este tercer año que yo hago en el colegio, porque sabía que estaba solo, sabía que era el más pequeño de toda mi promoción, y entonces ella me va acompañando durante todo este tiempo. Es más, ella con el interés de estar cerca de su hijo, ella se mete a los comités de aula para poder estar cerca. Entonces, las reuniones de los comités de aula eran los días miércoles. Y estas reuniones eran en La Guardia, por donde estaba la asociación, ¿verdad? Yo no la veía a mi madre, porque yo estaba con toda mi compañía, haciendo las cosas que hace un cadete. Pero mi madre era tan sabia que me decía, probablemente no me veas, pero vas a saber que estoy ahí. Wow. Y para mí esto ya era importante, porque yo sabía que en ese momento mi madre estaba en el colegio y era como una gasolina. Le di al jefe de guardia que me llame 5 minutos y por ahí en algún momento nos podían llamar, pero en otros no. Pero yo sabía que ella estaba ahí. Entonces, ella buscó muchos mecanismos para que yo pueda vivir en el colegio. Entonces fue una sabia, es una sabia. Él te deja tantas experiencias, es verdad, yo hablo de muchos personajes que hoy siguen con nosotros, y el que ha pasado por el colegio militar sabe que nosotros tenemos este lema, ¿no? Cadetes por 3 años, hermanos por siempre. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de mis hermanos de la primera y segunda, hasta hoy están conmigo, hoy en la mañana hablaba con ellos y cuando terminé de comenzar hablando, porque son parte de mi historia, porque son parte de mi vida, porque cada vez que nosotros tenemos un conflicto en la vida, ¿qué pasa con alguien que está en el Leoncio Prado? Sabemos que nunca estamos solos. Yo, por ejemplo, siempre le digo algo a mi esposa. Si a mí me pasara algo, tú lo único que tienes que hacer es avisarle a uno de mi promoción y ellos se encargarán de todo. Entonces, el tener esta seguridad de vivir en una comunidad, en hermanos que construyen esta relación, es simplemente hermoso, ¿verdad? Es simplemente hermoso. Entonces, cada anécdota que yo cuento a lo largo del libro, cada anécdota que yo cuento está teñida de mucho amor, de mucho cariño, de que si pudiera volverlo a vivir, lo volvería a vivir, de verdad. Y donde es bonito porque yo no pasé solo por el colegio militar. Por el colegio militar hay algo que marca. Me acompañó todo ese tiempo para yo poder formar mi personalidad. Y ella no eres menos que ninguno, no eres menos que ninguno. Y también siempre me decía, no te dejes. Y entonces siempre estaba tras todo esto. Y mis hermanos de la promoción, el colegio te enseña a resolver tus conflictos. Y esto es muy importante, porque esto nos hace hombres. A los 13 años te encuentras en una ciudad, donde yo siempre hablo de la ciudad, porque es una ciudad, porque como tú dices, teníamos de todo. Dentro del colegio había absolutamente todo. Y para ir de un lugar a otro eran distancias largas, en donde el cadete nunca camina, siempre está el paso ligero, en donde esas noches tenebrosas, esas noches de miedo, de humedad, de silencio, siempre forman parte de ti. Yo recuerdo la primera semana que estaba en el colegio, en la primera cama y dormía en la cama de arriba.
la primera semana, el primer sábado, todavía no teníamos imaginarias, no teníamos nada de eso. Llega un cadete de cuarto año, me mueve la cama y me saca de mi cuadra, me jala. Te jala. Seminario, me jala y me lleva a los dormitorios de cuarto año. Yo en ese momento, yo tenía 2 días en el colegio. Yo estaba pensando, me va a violar, ¿qué me van a hacer? O sea, pensaba 1000 cosas. Cuando me lleva a las cuadras de cuarto año, me encierra en una cuadra y en ese momento que me va a poner el candado por el otro lado, claro, él se iba él me dejaban ahí para ir a jalar más perros. Yo lloraba y le tocaba la puerta y le decía, por favor, no me deje acá, yo sufro de claustrofobia. Le decía todo para no quedarme, porque sabía que en el colegio penaban. Él se fue y fueron los minutos más largos de mi vida. No habrán sido ni 10 minutos, pero para mí era una hora interminable. Y en eso siento que abren la puerta y era el suboficial Amao. Y los tenía a los 7, 8 aspirantes formados y a mí al perro, que se habían jalado. Entonces, yo tenía 3 días, 4 días en el colegio, pero tenía claro que siempre tenía que morir como un hombre y que no tenía que ser un soplón. Había visto La ciudad y los perros, entonces tenía eso de soplón, lo tenía grabadísimo, grabadísimo. Entonces el suboficial me dice, ¿quién de ellos te ha jalado? Y yo le decía, ninguno, no lo reconozco. ¡Poto de puta! ¡Palo! Nuevamente me decía, ¿quién te ha jalado? Y yo, no, y nos lleva al estadio, a los aspirantes y a mí. Entonces, una vuelta. Cuando vamos por el gimnasio, entre ellos los aspirantes, y entonces corrimos 2 vueltas más, y entonces en eso Amado me dice, perro, cuento 3 y estás en tu cuadra. Y entonces yo tenía que correr del estadio a mis cuadras. No, en ese momento no sé qué era peor, si quedarme siguiendo corriendo o correr solo hasta las cuadras a las 4 de la mañana en una ciudad que no conocía. Y entonces comencé a correr y yo hablaba y decía, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, hasta que llegué a mi cuadra y obviamente al entrar a mi cuadra y que se levanten los de vamos, tranquilo. Y estas experiencias las cuento en el colegio y estoy seguro que como te pasa a ti, cuando las leemos nos vamos a conectar con este hermoso espacio de nuestra vida, que estoy seguro que volveríamos a vivir 1000 veces. Interesante, Renzo. Tengo varias notas aquí y me estás haciendo recordar lo leído. Si volvieras a nacer, postularías nuevamente al colegio, irías nuevamente al colegio, porque es una experiencia, ¿no? Y las experiencias marcan. Cuando tú ingresaste al colegio militar, tú estabas con la expectativa. Y la mayoría de nosotros, la expectativa es de ser diferente. No íbamos a cualquier colegio, ¿no? Porque este colegio tenía un uniforme bien bonito, ¿no? Tenía un uniforme bien bonito, se les veía bien elegantes a los muchachos, atraían a las chicas, era internado, desfilaban en 29 de julio como parte del contingente militar del ejército. En fin, había muchas características que eran bonitas, ¿no? Entonces uno postula, ingresa, tú dices que llegaste, ¿no? Ese día se despidieron de sus padres y con una expectativa, ¿no? De algo bueno, de algo espectacular. Dime, ¿cuál de tus expectativas que tenías sin todavía experimentar el colegio se quedaron solamente allí como ilusiones y cuál fue la realidad que tú experimentaste en el colegio? Ese choque de lo esperado versus lo real, ¿no? Yo si volviera a nacer, sin pensarlo 2 días, volvería
sin pensarlo dos veces, volvería a militar cuando tuviera 13 años. Eso es una Antes que realidad. Sin pensarlo continúes, dos veces, volvería a vivir todo. quería decirte algo. ¿Tú sueñas estando en el colegio de nuevo? ¿O es a mí nomás que me sucede? No, sí, claro. He soñado estando nuevamente en el colegio, sí, sí. Sueño. El colegio es parte de mi vida, parte de mi vida. Yo siempre digo, yo voy a ser un soldado toda mi vida. O sea, el colegio es parte de mi vida. Yo sigo levantándome a las 5:30 de la mañana. Tendiendo tu cama Porque de el día, todo. colegio, sí, el colegio es parte de mi vida. Entonces, yo volvería al colegio sin pensarlo dos veces. Eh, yo creo que yo creo que yo cuando entro al colegio con mi promoción con la 43, yo creo que pasa algo particular. Nosotros teníamos muy claro a dónde íbamos. Algo importante aquí es que un año antes que nosotros postuláramos, se estrena La Ciudad y los Perros en la televisión. Mm. Entonces, nosotros habíamos visto La Ciudad y los Perros en el año 86. Entonces, sabíamos cómo más o menos era lo que esperábamos. Ahora, cuando yo llego al colegio, yo quería ser cadete. Y quería ser cadete por mi hermano mayor. Mi hermano mayor, que yo era hincha de mi hermano mayor, estaba en la escuela de oficiales de la policía. Entonces, él era. Entonces, mi hermana un día y él quería ir al colegio militar. Y cada cosa que yo vivo en el colegio militar, a mí me va a gustar. Sí, yo en tercer año yo vivía amando mi perrada. O sea, vivía mal, ¿verdad? A pesar que me pasaban todas las cosas, a pesar que lloraba, a pesar que había momentos en que decía me quiero ir de baja, a pesar que había momentos que le decía a mi mamá ya no quiero regresar. O sea, vivía y me gustaba. Y luego era ese bonito de la época que cuando yo salía del colegio, yo era un cadete. Entonces llegaba a mi barrio y era un cadete, ¿verdad? Y los domingos todos me veían, todos estaban esperando los domingos que yo me iba, las chicas, los vecinos, mirarme cuando yo salía con mi uniforme. Es que era un cadete, ¿verdad? Entonces, y claro, ellos me tenían miedo, ya pensaba esto porque claro, pensaban que dentro del colegio me estaban entrenando para hacer un Rambo, una cosa así. Y mis amigos se imaginarían tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pero el colegio, el colegio me regala cada anécdota, cada experiencia, entonces es despertar un día y no saber qué va a pasar. Y una es una experiencia diferente a la otra, tantas cosas que son tan hermosas del colegio, ¿verdad? Sí, mencionas que en el colegio pues se aprenden valores, tradiciones, y hay tradiciones que no son tan bonitas en ese momento, ¿no? Como que tú mencionas de que te habían mandado a correr al estadio con esos cadetes de cuarto año, los aspirantes que te habían jalado a su cuadra y te mandan a correr junto con ellos porque no habías reconocido, no habías tirado dedo al quien te había jalado. Y entonces, tú viste que esos cadetes, cuando decían iban a tomar últimos, el último siempre eras tú, pero ellos llegaban justo exactos. Así Ninguno de es. ellos llegaba atrás, no competían entre ellos porque no querían que a nadie se le castigue. Y en las últimas vueltas, como habían visto tu lealtad, que no les tiraste dedo, hicieron que tú llegues al mismo tiempo que ellos, ¿verdad? Exacto. Cuéntame cómo eso te ha ayudado Sí, en la vida. porque fíjate, una de las cosas que nos va a dejar el colegio, que nos regala, es la lealtad, donde nosotros aprendemos que la lealtad es extremadamente importante. Yo siempre digo, y yo tengo un lema, ¿no? Yo,
para mí una persona desleal no es una persona confiable. Y el colegio a mí me deja esto de la camaradería que tenemos, ¿verdad? En que nunca dejas a un soldado caído, el ver en tu promoción cuando te sancionaban y recordarás cuando teníamos que hacer plantón, quedarnos toda la noche despiertos o varias horas despiertos por no tirarle dedo a uno de tu promoción que había hecho tal o cual cosa. Y nosotros moríamos en la ley, ¿verdad? O cuando entraban a tu cuadra y tenías que tirar dedo a alguien. Yo creo que el encefalino es un protector por excelencia, es cuidador. Y eso nos va a dar a nuestras familias que somos tutores, cuidadores de nuestras familias. Ya, que somos protectores, cuidadores. Entonces, para mí la lealtad es un valor importantísimo. Hoy, por ejemplo, cuando nos toca hacer cosas, cuando nos toca entregarnos por algún hermano de nuestra promoción, cuando nos toca apoyar a un lenciopradino, nosotros siempre vamos a estar dispuestos. Es más, nuestra comunidad tiene formas de distinguirse, ¿no? Mi esposa aprendía cómo nosotros nos distinguimos, ¿no? Cuando nos llamamos alto el pensamiento y el otro contesta nuestro santo y seña, ¿no? Como una bandera. Entonces es entender que es esta lealtad, donde encontramos un lenciopradino, vamos a trabajar con esta lealtad, vamos a mostrar esta lealtad, ¿verdad? Sí, genial. Ahora, quizás una de las últimas preguntas, ¿por qué no continuar escribiendo? O sea, porque en este libro, ¿por qué solamente hablaste de tercer año y no hablaste más allá? Sé que has dicho que de repente pretendes hacer un libro de cuarto año, de quinto año, aunque de cuarto año no te acuerdes mucho. Sí, verdad que hay algunas cosas que me acuerdo, otras que no me acuerdo. Más me acuerdo de quinto y tercero. No sé si a todos nos pasa. Aquí los que están viéndonos por el Facebook pueden corroborar eso. Si a todos les pasa lo mismo, porque de repente se puede encontrar un patrón, ¿no? Digno de analizar. Pero el libro termina en la marcha de campaña de quinto año y los aspirantes que toman el comando, esas fechas que estaban de marcha de campaña los cadetes de quinto año, los técnicos, y después comentas algunas cosas más y no sé, me parece que de repente, digo yo, ¿no? Porque no sé cuál es tu intención, que de repente pudieras hablar un poquito de ya de vacaciones, de tercero ya para entrar a cuarto y como que dejarnos en incógnita y de allí lanzar el próximo libro, ¿no? Sobre tu vida de cuarto año. Bien, de hecho, que yo en el cadete petete yo hablo de tercer año y hablo, y es verdad, termina con la marcha de campaña cuando los cadetes de la 42 toman el comando, ¿verdad? De hecho, que voy a escribir sobre el próximo libro que yo escriba del colegio militar, voy a hablar de todo este quinto año, que yo en quinto año consolido mi liderazgo. Yo creo que mi liderazgo tiene que ver con
con el curso de monitores, cuando soy monitor de tercer año, y esto va a marcar mi vida también. Y entonces sí voy a escribir sobre esto, sobre esta experiencia mágica que yo voy a tener cuando estoy en quinto año, cuando soy monitor, cuando pasan muchas cosas muy, muy hermosas en mi vida. A medida que vas pasando, también tengo ese desafío de comenzar a recordar experiencias de cuarto año, de este cuarto año, que también tiene anécdotas bonitas, porque en cuarto año entra mi hermano a tercer año, ¿verdad? Y yo recuerdo algunas anécdotas que yo hacía para cuidarlo. Por ejemplo, me había hecho amigo de su jefe de mesa, que era Bizarreta, que era un técnico, un de la 42, que era mi amigo. Entonces, yo para cuidar más a mi hermano, yo me iba a sentarme en las mesas de tercer año. Vamos a recordar, para los que no están en el colegio militar, que hay un área de mesas de tercer año, un área de mesas de cuarto año, un área de mesas de quinto año. Las mesas son de 10 personas, 9 cadetes del año y un jefe de mesa que es de quinto año. Entonces, en la de tercer año había un jefe de mesa de quinto año y 9 cadetes de tercer año. Y yo, para almorzar ahí, para cuidar a mi hermano, a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena, me quitaba las caponas y me sentaba en la mesa al lado del cadete de quinto año, sin caponas, para estar al lado de mi hermano y ver que coma bien, que esté bien. Entonces, eso va a hacer que un día un suboficial me descubra que estaba yo sin caponas y me dice: ¿tú eres porro o eres aspirante? Y ese día me hizo que me presente y bueno, me sancionó toda la noche. Entonces tengo algunas anécdotas que voy a ir recordando para también escribir mi espacio, mi vida en cuarto año, que lo piensa recordar ya es una adicción, ¿verdad? Este espacio hermoso en el colegio militar. El libro tiene una intención, muy clara, que es utilizarlo para trabajar en el desarrollo personal de los cadetes, conmigo, con nuestro instituto, para que cada cadete pueda leer este libro y además se pueda completar el coaching rescatando todas las vivencias. Es un plan de trabajo interesante que tenemos. Cuando el próximo año, me imagino que pase un poco esto de la pandemia, porque siempre pienso qué que interesante, si nosotros, porque tú mencionas sí, siempre la palabra competencias blandas. Después de cada capítulo, por lo general mencionas eso y bueno, definitivamente nuestro sistema educativo está centrado en las hard skills, las competencias duras que demanda cada carrera, pero muy poco se habla de las competencias blandas. O si se habla es un curso, ¿no? Un curso que se aprueba si respondes bien. Pero en el colegio tenías que vivir eso, porque si no vivías la lealtad, no pasaba nada. Si no vivías la adaptabilidad, como tú hablaste, de adaptarte, el caete es mago, ser creativo, entonces no podías vivir, ¿no? La vida que demanda el colegio militar. Y cuéntame, ¿cómo ahora en tu faceta de coach, de expositor, cómo sacas las experiencias del colegio para poder beneficiar a tus clientes? el colegio, ha formado mi personalidad. Yo tengo una personalidad que, si yo digo allá llego, allá voy a llegar. Entonces, y esto es gracias al colegio. Es que hay que recordar que yo estaba en una promoción de 525, donde era el más bajo de estatura, y yo siempre tuve foco. Yo tengo, como coach, he abierto muchas horizontes. Hasta este momento yo he trabajado en 16 países, y cada vez que yo he llegado a abrir un nuevo mercado, siempre tiene que ver con este poder del coaching. Yo tenía
algunas ofertas para trabajar en Brasil hace 5 años y las personas me decían a mí, pero no hablas portugués. Y entonces yo le decía, yo años más tarde tengo una empresa en Brasil, aprendí portuñol y cuando llegué no conocía nada de Brasil, de la cultura. Entonces, el, el, el vivir en el colegio militar hizo que yo aprenda que nada me puede detener, que la adversidad viene para ser enfrentada y que el cadete es mago y que siempre hay una posibilidad que puedes abrir. Entonces, para mí el colegio militar ha sido fundamental, fundamental en mi vida profesional, en mi vida, sí, yo creo que yo sería otro si no hubiera pasado por el colegio militar. O sea, creo que todo lo que hoy consigo en la vida es gracias al colegio militar. Eso estoy totalmente convencido. Si alguien me hace la pregunta, mi vida profesional, ¿qué está detrás de mi vida profesional? Sin pensarlo 2 veces, voy a decir el Colegio Militar Leoncio Prado. Excelente, excelente. La verdad que esta conferencia da para más, como para repetirla, seguir hablando de anécdotas. Yo solamente, lo poco que recuerdo de cuarto año, es que yo pensé que ya cuarto año ya tengo mis caponas, tengo 2 pitas más y ya, pero el primer mes seguía sintiendo el mismo terror de regresar al colegio como cuando estaba en tercero, sobre todo el primer mes. Ya después ya fue diferente, ¿no? Seguro que habrán tertulias con la gente de tu promo u otras promociones en que podamos conversar y traer a memoria muchas anécdotas para que de repente te ayuden a recordar para que tú puedas también escribir ese segundo maravilloso libro que seguro que va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante para otras etapas de nuestra vida, porque el tercero es como una base, ¿no? Una base que uno construye hacia abajo, ¿no? Como tú mismo dices, la base que te ayudó en tu liderazgo y en lo que emprendes ahora. Cuarto año será otra parte del proceso y en quinto será la coronación de tu experiencia en el colegio militar. Quiero dejarle la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Ciopradina, a don Luis Herrera, para que en esta parte él pueda tomar participación, ¿no? Acerca de tu libro, Renzo, del Caete Petete, pero antes, dinos, ¿cómo creciste? ¿Cómo que sí? Esa es muy buena, muy buena. Yo cuando salgo del colegio militar, lo voy a contar en el próximo libro, yo quiero ser militar y entonces quiero postular a la Escuela Militar de Chorrillos. Obviamente no me dejaron llegar, pero ni a la puerta. Entonces, cuando no llego ni a inscribirme, yo quedo muy frustrado. Y recuerdo que fueron como semanas que yo no dejaba de llorar y yo repetía esto, es que soy enano, es que soy enano y estaba muy triste. Mi madre, nuevamente sabia e inteligente, buscaría y miraría opciones y había encontrado unas inyecciones que le ponían a los deportistas, ¿verdad? Para que crezcan y que eran creo 3 inyecciones, que eran muy caras también, y en esa época, ¿verdad? Y entonces mi madre conminaría a mi padre para que consiga las inyecciones y me las coloquen. Entonces, así fue. Yo crecí con inyecciones, entonces me colocan la inyección en la rodilla, que era sumamente dolorosa, y comienzo a crecer. Para esto, ya yo hacía otras cosas, rápidamente cuando no ingresé al colegio, yo estaba formado en el colegio militar, entonces lloré una semana y sabía que mi vida tenía que continuar y entonces comencé a explorar mundos, a mirar
y comencé a conocer un mundo diferente. Entré a trabajar a una empresa de unos japoneses y en ese momento, cuando entré a trabajar, era vendedor y era vendedor que limpiaba los pisos incluso, pero a los 15 días este japonés me puso a mí de jefe de ventas y al mes y medio me sentaba en las reuniones del directorio y además me dice, quiero que estudies administración y nosotros te lo vamos a pagar. Y entonces comencé a estudiar y él me pagaba los estudios, entonces él me comenzó a preparar para que yo sea su gerente y me abría la mirada de pensar como empresa. Cuando crezco, ya no quiero ser más militar, ya había encontrado mi mundo por otro lado. Dios es sabio, sabe los caminos que tenemos y en los momentos en que se dan. Y así crecí con inyecciones, gracias nuevamente a mi madre. Voy a escribir un libro de mi madre también, creo. Muy bueno, muy interesante, muy anecdótico, muy rica la conversación, Renzo, Marco. ¿Qué decir? Que más que eh, sentir nostalgia y alegría a la vez, ¿no? Y de repente de manera personal en este caso, porque muchos de los actores que han señalado los conocemos directamente, ¿no? En mi caso, siendo monitor de perros, o sea, siendo monitor de la 41, he conocido a varios de esos actores y quizás fuimos parte de su formación, ¿no? Entonces, pero yo rescato todo lo que has dicho, ese primer día, ese formar la personalidad, creo que es la clave y la esencia de lo que es ser un cadete del Liceo Pradino. Y yo no quiero extenderme mucho, pero hago notar un detalle en este breve conversatorio. Hoy día pasamos por un momento especialmente particular en la sociedad por el tema de la pandemia, pero específico y muy particular en el colegio militar, porque tenemos dos promociones que no por su culpa, sino por las condiciones dadas de salud, no han logrado internarse y que han sido tercer año, pero nunca han estado internados y no han proseguido el proceso de formación de esa cultura neociopraína que aquí a todos nos une. Como bien difícil, se ha dicho, todos tenemos una historia que contar, todos respondemos a un saludo al uniforme. Pero hay promociones que no están, como digo, producto de la pandemia, formándose con dichas historias, con dichas vivencias. Y está en nuestro esfuerzo, en nuestro rol como asociación, en nuestro rol como cadetes, ¿no? Renzo, en tu caso, como el autor de un libro que nosotros tenemos que, igual que otras publicaciones de hermanos liciopraínos, hacerle llegar a los actuales cadetes para que entiendan, para que conozcan este sentimiento que para algún externo puede parecerle quizás extraño y a algunos quizás algo negativo, cuando se dicen ciertas cosas que pueden parecer extrañas, ¿no? Pero ese amanecer, esos balacates, esa amanecida, esa guardia, esa rampa, esas planchas, ese sentimiento, es lo que hace una cultura. Y la cultura define un grupo humano. Y nosotros somos un grupo humano. Y tú lo has escrito muy bien, Renzo. Te agradecemos y te felicitamos. Estoy seguro que vamos a esperar con mucha atención ese libro de cuarto año, ¿no? Que es el limbo entre dejar de ser y querer ser, y que en algunas promociones ha llevado a francas peleas en la pista de combate, ¿no? Hasta el camino de, como dicen, saber mandar, porque esa es la ley de la vida. Si quieres aprender a mandar, primero tienes que aprender a obedecer, ¿no? Y eso es una muestra que lo haga el Colegio Militar. Renzo, mis felicitaciones, las felicitaciones de la Asociación de Ucrania, y estoy seguro las felicitaciones y parabienes de toda la comunidad. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.